Mateo, del impuesto al llamado, el poder transformador de la gracia de Cristo. El llamado de Mateo, también conocido como Leví, es uno de los testimonios más conmovedores del Evangelio. Su historia es la manifestación viva de cómo Jesús no vino a buscar a los justos, sino a los pecadores, como el Maestro ve potencial donde el mundo ve desecho, y cómo la gracia puede transformar una vida ordinaria en una misión extraordinaria. Mateo era un recaudador de impuestos, un hombre considerado impuro por la sociedad judía, un colaborador del Imperio Romano, y por tanto un traidor a su pueblo. En los ojos de los fariseos, él era un hombre perdido, indigno de toda comunión espiritual. Pero en los ojos de Cristo, Mateo era un alma lista para ser redimida. Y cuando el Maestro pasó junto a la mesa de los tributos, una palabra cambió su destino para siempre: sígueme. Esa sencilla palabra, pronunciada por los labios del Hijo de Dios, penetró el corazón de Mateo como un fuego santo. No hubo discursos, no hubo promesas materiales, solo una orden divina que llevaba en sí el poder de transformar. Mateo no razonó ni pidió tiempo, simplemente se levantó y lo siguió. ¡Qué ejemplo de obediencia inmediata! ¿Cuántas veces Dios nos llama, y nosotros pedimos tiempo, condiciones o seguridades, pero Mateo no lo hizo? Su corazón fue tocado, y su respuesta fue total. Allí comenzó su nueva vida, una vida de entrega y servicio a quien lo había mirado con misericordia. El llamado de Mateo nos enseña que Jesús no mira nuestro pasado, sino nuestro futuro. Él no ve lo que hemos sido, sino lo que podemos llegar a ser bajo su gracia. A los ojos del mundo, Mateo era un hombre sin esperanza espiritual, pero para Jesús, era un instrumento para anunciar el reino de los cielos. Esto nos recuerda que el Señor no busca perfectos, sino dispuestos, no busca talentos humanos, sino corazones quebrantados y obedientes. Lo que el mundo desecha, Dios lo toma para su gloria. ¿Cuántas veces el enemigo nos acusa de indignos, recordándonos nuestros pecados, nuestros errores, nuestras caídas? Pero Jesús pasa y dice: sígueme. Y esa voz, llena de autoridad y ternura, tiene poder para romper las cadenas del pasado y abrir un nuevo camino de redención. Mateo dejó todo. Y ese todo no era poco: dinero, poder, una posición asegurada. Pero cuando el amor de Cristo toca un alma, las cosas del mundo pierden su brillo. El tesoro celestial eclipsa las riquezas terrenales. La decisión de Mateo fue radical. Cambió el oro por la gloria, la mesa del impuesto por la mesa del Evangelio, el afán por el propósito. Y es ahí donde comienza el verdadero discipulado, en dejarlo todo por seguir a Jesús. Muchos quieren seguir a Cristo, pero sin renunciar a su mesa de tributos, sin soltar lo que les ata. Sin embargo, el llamado de Jesús exige rendición total. No se puede servir a dos señores. Mateo entendió que seguir a Cristo implicaba abandonar su antigua vida. La conversión de Mateo también nos muestra el corazón inclusivo del Evangelio. Cuando él organizó una cena en su casa para Jesús, invitó a otros publicanos y pecadores. No se avergonzó de su pasado, sino que quiso que sus antiguos compañeros conocieran al mismo Jesús que lo transformó. Y mientras los fariseos murmuraban, preguntando por qué el Maestro se sentaba con pecadores, Jesús respondió con una verdad eterna: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¡Qué respuesta poderosa! El Evangelio no es un club de perfectos, sino un hospital de almas. Jesús se acerca a los que saben que necesitan perdón, no a los que se creen justos. Mateo experimentó la gracia, y su corazón se llenó de compasión por otros. De cobrador de impuestos pasó a cobrador de almas. De anotar deudas terrenales, pasó a registrar las palabras eternas del Señor. Mateo se convirtió en uno de los 12 apóstoles, y más tarde, inspirado por el Espíritu Santo, escribió el Evangelio que lleva su nombre. Un hombre despreciado se transformó en un cronista del Rey. En su Evangelio, se percibe el amor por el detalle, la precisión con la que registra las enseñanzas de Jesús, especialmente dirigidas al pueblo judío, para mostrar que Cristo es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento.
Cada palabra escrita por Mateo lleva el sello de alguien que conoció la gracia en carne propia. Qué glorioso es ver cómo Dios toma a un hombre de las tinieblas y lo usa para escribir sobre la luz del mundo. Esto nos demuestra que nadie está demasiado lejos para que la gracia lo alcance. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar cualquier culpa. Mateo, que vivía contando monedas, terminó contando milagros. Que vivía bajo el dominio del Imperio Romano, terminó sirviendo al reino eterno. Así actúa Dios. Toma lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios y poderosos. El mensaje de Mateo es profundamente espiritual. En su Evangelio, encontramos las palabras del Sermón del Monte, las parábolas del reino, el llamado al perdón, la humildad y la fe. Todo eso proviene de un corazón que fue restaurado. Quien ha sido perdonado mucho, ama mucho. Mateo supo traducir la compasión que él mismo recibió en palabras que inspirarían a generaciones. Y así también nosotros, cuando hemos sido alcanzados por Cristo, debemos convertirnos en testigos vivos de su poder. El Espíritu Santo nos enseña a través de la vida de Mateo que el seguimiento de Cristo no es un camino de comodidad, sino de compromiso. Aquel que deja su antigua vida debe estar dispuesto a sufrir, servir y perseverar. Mateo acompañó a Jesús en su ministerio, vio los milagros, escuchó las enseñanzas, y luego fue testigo de su pasión, muerte y resurrección. Aquel que una vez se sentaba en una mesa de recaudación, ahora se sentaba a la mesa del Cordero. En la vida del creyente, el llamado de Cristo sigue resonando: sígueme. Esa palabra no es un simple consejo, es una orden divina que invita a la transformación. Jesús no dice aprende de mí o admírame desde lejos, dice sígueme. Es un llamado personal, directo y total. Mateo entendió que seguirlo implicaba dejar, creer y obedecer. Muchos hoy escuchan la voz del Señor, pero no se levantan. Siguen sentados en su mesa, atrapados por los placeres, las culpas o el miedo. Pero quien se levanta y sigue a Cristo encuentra libertad. Mateo nos enseña que la conversión verdadera se evidencia en los frutos. No basta con oír el llamado, hay que responder con hechos. Él no volvió atrás, no regresó a su antiguo oficio. Su vida cambió para siempre. Y el Señor busca discípulos así, determinados, fieles, transformados por la gracia. ¿Cuántas veces queremos seguir a Cristo sin soltar el pasado? Pero el discipulado auténtico implica renuncia. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La historia de Mateo también nos confronta con nuestra actitud hacia los demás. Los fariseos despreciaban a los publicanos, pero Jesús los amaba. ¿Cuántas veces dentro de la iglesia, los creyentes miran con desprecio a aquellos que todavía están en proceso, que vienen de un pasado oscuro? Pero Jesús nos enseña a mirar con misericordia. El mismo amor que lo llevó a sentarse con Mateo debe impulsarnos a acercarnos a los marginados, a los caídos, a los olvidados. Porque el reino de Dios es para los que reconocen su necesidad. Mateo vivió una vida misionera, y según la tradición, predicó el Evangelio en diversas regiones, testificando con valentía hasta el fin. Su vida terminó como la de tantos apóstoles, fiel hasta la muerte. El que un día fue esclavo de las riquezas, murió libre por la causa de Cristo. ¡Qué cambio glorioso! ¡Qué testimonio poderoso! Hoy, el Espíritu Santo nos dice: levántate de tu mesa de tributos. Deja aquello que te ata al mundo. Deja las culpas, las distracciones, las riquezas vanas, los pecados que te roban la comunión. Cristo te llama a un discipulado verdadero. No importa lo que hayas hecho ni lo que los demás digan. Si respondes a la voz del Maestro, tu historia también será transformada. El mismo Jesús que llamó a Mateo está llamándote hoy. Tal vez has sentido esa voz en tu corazón: sígueme. No ignores ese llamado. No te aferres a lo temporal cuando Dios te ofrece lo eterno. Él no te condena por tu pasado, te invita a un futuro nuevo. No te pide perfección, te pide entrega. Cuando obedeces, su gracia se derrama y su poder te transforma.
El mensaje del Evangelio según Mateo sigue siendo una brújula para la Iglesia. Nos recuerda que Cristo es el Rey prometido, el Mesías anunciado, pero también el amigo de los pecadores. Nos enseña que la grandeza en el reino no está en la posición, sino en el servicio. Que los que se humillan serán exaltados, y que el amor de Dios alcanza hasta el rincón más oscuro del alma. Querido hermano, si hoy sientes que tu vida se parece a la de Mateo antes de conocer a Jesús, si estás sentado en una mesa de soledad, pecado o rutina, escucha la voz del Maestro. Él pasa frente a ti y dice, sígueme. Y cuando te levantes, experimentarás la misma transformación que cambió a un publicano en apóstol, a un pecador en predicador, a un cobrador en escritor del Evangelio. Así es la gracia, no se basa en lo que merecemos, sino en lo que Dios decide hacer por amor. Mateo fue un testigo de esa gracia, y su vida nos inspira a responder con la misma fe, la misma prontitud y la misma pasión. Que el ejemplo de este apóstol despierte en nosotros el deseo de servir, de dejarlo todo por Cristo, y de anunciar al mundo que el Salvador sigue llamando. Jesús no se detuvo en la mesa de Mateo por casualidad. Se detuvo porque sabía que en ese corazón había un discípulo escondido. Y así también hoy se detiene frente a cada uno de nosotros, esperando una respuesta. No importa cuán sucio esté el pasado, ni cuán lejos hayamos ido, su misericordia es más grande. Cuando Él dice sígueme, lo imposible se hace posible. Que el Espíritu de Dios nos conceda la valentía de levantarnos, la humildad de obedecer y la fe de perseverar. Que seamos, como Mateo, testigos fieles de aquel que nos amó primero. Porque al final, lo que define nuestra vida no es lo que hicimos antes de conocer a Cristo, sino lo que hacemos después de escucharlo decir, sígueme.